Hoy tenemos sobre la mesa un documento que a primera vista es pura fantasía. Se llama Cuento de trazos luminosos y corazones valientes. El protagonista es un pequeño triceratops, tres escudos que vive en un bosque con animales que hablan. Vamos, que podríamos pensar que es un cuento para dormir y ya está. Y sin embargo, es de todo menos simple. Lo que parecía una fábula infantil es en realidad un sistema simbólico increíblemente sofisticado. Ahí es donde queremos llegar, porque bajo esa capa de aventura se esconde un lenguaje visual, ¿no? Un conjunto de formas geométricas muy sencillas. Los trazos luminosos, como los llama el cuento. Exacto. Y estas formas se usan para explicar ideas muy profundas sobre la intención, la gestión de la energía personal y cómo enfrentarse a los desafíos. Pues sí, Nuestra misión hoy es desgranar ese lenguaje y entender la filosofía que propone. exacto. Lo fascinante es que no es una historia sobre magia. Es más bien un manual para entender la propia energía interior. Y todo presentado en un formato, pues, mitológico, que lo hace muy accesible. Claro. La premisa, como la resume el sabio búho del cuento, Don Plumas, es que estos trazos son los comandos que tejen la realidad. Una frase potente. Y más importante aún, el lenguaje del corazón. Hoy vamos a intentar aprender a hablar ese idioma. Pues empecemos por el principio de la historia. En el bosque cristalino, nuestro protagonista, el Triceratops tres escudos, tiene un sueño que lo perturba. Sí, un sueño muy vívido. Ve líneas de luz que danzaban en el aire. No sabe qué significa, y esa inquietud lo lleva a buscar al personaje más sabio del bosque, un búho anciano llamado Don Plumas. Y aquí, en este primer encuentro, se sienta la base de todo. Don Plumas le confirma que esos trazos no son un simple sueño, son, y cito, direcciones de energía. Direcciones de energía. Porque tienen el poder de crecer, proteger o transformar. Pero la primera lección no es sobre los trazos en sí, sino sobre cómo aprenderlos. Esto me pareció muy curioso. El búho no le da una clase particular. Le dice que para comprender este conocimiento, primero debe reunir a un equipo de guardianes. No es un viaje en solitario. Para nada. ¿Por qué crees que la historia insiste tanto en la idea del grupo desde el inicio? Pues porque establece una idea fundamental. La sabiduría y la resiliencia no son un logro individual. Tres escudos debe buscar a otros animales que encarnan cualidades que él no posee. Claro. Está zorra plateada, que es la astucia, oso montaña, la fuerza. Castor constructor, el ingenio y ciervo veloz, la rapidez. Eso es. El cuento nos dice desde el minuto 1 que para afrontar los desafíos complejos de la vida, que luego veremos simbolizados en la niebla del olvido, Se necesita un abanico de talentos, una comunidad. Nadie tiene todas las respuestas por sí solo. exacto, un equipo de especialistas, por así decirlo. Me gusta esa idea. Bien, una vez reunido el equipo, Don Plumas comienza la lección. Y aquí es donde se despliega todo el sistema. Efectivamente. Y para no perdernos, el propio documento sugiere una forma muy lógica de ordenarlos. No es una lista de 9 símbolos al azar, ¿sabes? Ah, vale. Se pueden agrupar en 3 categorías que tienen mucho sentido. Primero, los trazos de estructura, que son como los cimientos. La base. Luego, los de acción, que introducen el movimiento. Y finalmente, los de integración, que son los más complejos y unificadores. Perfecto. Vamos a desglosarlo así. Empecemos por la base, los trazos de estructura. Los que dibujan, como decías, el mapa de este universo. Venga, El primero que se presenta es la línea del honor, venga. un simple trazo vertical. El cuento dice que une la tierra y el cielo. Y su mantra es, desde la tierra subo, desde el cielo bajo. En el centro me encuentro. Y se asocia con oso montaña, el guardián de la tierra. Es una imagen muy potente para algo tan simple como una línea recta. ¿Ya ves? Es que representa la integridad, la conexión entre nuestros valores más elevados, el cielo, y nuestras acciones en el mundo real, la tierra. Estar alineada, ser coherente. Eso es, el eje vertical de la existencia. Y lógicamente, si hay un eje vertical, Tiene que haber un horizontal. Claro, la línea de la prosperidad. un trazo horizontal que el cuento describe como un puente que conecta lo que está separado. Y su mantra, lo que está lejos se acerca, lo que está cerca comparto. Vinculado a Castor Constructor, el que une las dos orillas del río. Muy apropiado. Y juntos, estos dos trazos forman una cruz.
el mapa básico de la existencia en esta filosofía. El eje vertical del honor es tu relación contigo, con tu integridad. El eje horizontal de la prosperidad es tu relación con los demás. No puedes tener uno sin el otro, no. Desde luego, sin integridad, tus conexiones son frágiles. Y sin conexión, tu integridad está aislada, no sirve de mucho. Es una base muy sólida para todo lo que viene después. Vale, tenemos los cimientos, integridad personal y conexión con el mundo. Pero la vida no es estática. ¿Cómo se mueve una dentro de este mapa? Ahí es donde entran los siguientes trazos, los de acción. Exactamente. Estos son los que implican dinamismo e intención. El primero es la línea de la protección, una diagonal ascendente. Me encantó su apodo, la escalera del guerrero. Es muy gráfico. La idea es que te permite avanzar y protegerte al mismo tiempo. Su mantra lo deja claro. Subo protegido, crezco sin miedo, mi escudo brilla. Se conecta con los cuernos de 3 escudos, claro. Su defensa natural. Entiendo la idea de avanzar protegido, pero ¿qué pasa con el movimiento contrario? ¿Soltar o retroceder se considera un trazo de poder en este sistema o es visto como una debilidad? Esa es una pregunta fundamental, y el cuento le da la misma importancia de hecho. Presenta su opuesto complementario, la línea del descanso. ¿La diagonal descendente? El río que fluye. Su única función es soltar tensiones, liberar lo que ya no sirve, dejar ir. Su mantra es precioso. Dejo ir lo pesado, fluyo como el agua, descanso en paz. Y se asocia a Garza Cielo. Que para volar alto primero debe soltar peso. Exacto. Es curioso cómo nuestra cultura valora mucho más la escalera del guerrero que el río que fluye, ¿no? Se nos dice constantemente que hay que subir, avanzar, protegerse, pero casi nunca se nos enseña activamente a soltar. Totalmente. Que aquí se presente como un poder equivalente me parece muy significativo. Totalmente. La historia insiste en que no hay equilibrio sin ambos movimientos, y luego introduce los ángulos, que son intenciones más focalizadas. Tienes la línea de la apertura, Una flecha que avanza. para concentrar la energía en una dirección clara y abrir nuevos caminos. Es el trazo de ciervo veloz, y su mantra es pura determinación. Me abro al mañana, mi intención es clara, avanzo sin duda. Y su reflejo en el espejo, la línea del regreso, la flecha que apunta hacia atrás. El cuento dice que sirve para llamar de vuelta al hogar interior, para recoger energías que se han dispersado. El mantra lo dice todo. Regreso a mi centro, me encuentro conmigo, estoy en casa. Es la acción de recentrarse. Es un juego de dualidades. Si te fijas, todo este grupo es un juego de dualidades, ¿sí? Protegerse al subir y liberarse al bajar. Proyectarse hacia afuera y volver hacia adentro. El cuento sugiere que una vida consciente y equilibrada requiere dominar ambos movimientos. No se puede solo avanzar sin saber cómo volver a casa, ni solo acumular sin saber cómo soltar. Tiene mucho sentido. Y esto nos lleva a la última categoría, la de los trazos de integración. Por el nombre imagino que son los que combinan las ideas anteriores. Son los más complejos conceptualmente, sí. El primero es la línea de la unión X, el cruce de caminos. Su función es integrar opuestos. Arriba, abajo, pasado, futuro. Eso es. Es el punto donde se toma una elección consciente. Su mantra es muy filosófico. En el cruce de caminos, todas las direcciones son una. Se asocia a zorra plateada. A la astuta zorra plateada, claro, que ve las encrucijadas no como un problema, sino como una oportunidad. Luego hay uno que parece volver a la idea de la estabilidad, la línea de la raíz, T. Visualmente es un ancla, una línea vertical con una base horizontal. Su propósito es dar estabilidad en medio del caos, anclarse. El mantra es muy poderoso. Mis raíces son profundas, mi base es firme, no temo las tormentas. Vuelve a vincularse con la fuerza de oso montaña. Y este es crucial. Mientras que la línea del honor es sobre la alineación en calma, la raíz es sobre mantener esa alineación durante la tormenta. Es la integridad puesta a prueba. Vale. Y nos deja con el último trazo, y quizá el más poético de todos. La línea de la danza. Una línea ondulante. El cuento dice que representa la flexibilidad, la adaptación, el fluir con la vida sin resistencia. Su mantra es una preciosidad. Fluyo como el río, danzo como el viento, soy agua que busca su cauce. Y es el concepto más avanzado. Si la unión es síntesis y la raíz es estabilidad, la danza es la maestría. Es la capacidad de adaptarse a las circunstancias sin perder tu centro, de ser flexible sin romperte. Es una idea muy profunda, sí.
presente en muchas filosofías, pero aquí se explica con la simple imagen de una línea que serpentea. Y lo mejor es que el cuento no se queda en una clase teórica. Justo después de aprender todo esto, Aparece el gran desafío. la niebla del olvido. Una niebla que lo invade todo y amenaza con borrar la memoria y la identidad del bosque. Ahora toca usar las herramientas. Es la estructura clásica del viaje del héroe, claro. El conocimiento abstracto debe ser probado en el mundo real para ser integrado de verdad. Y la niebla es una metáfora fantástica. Sí, de la duda a la confusión, la ansiedad. Esos estados mentales que nos hacen olvidar quiénes somos y qué es importante. El grupo de guardianes se adentra en la niebla y se enfrenta a varias pruebas. Me gustaría pararme en un par. Por ejemplo, en un momento dado se encuentran con un muro de la desesperanza. ¿Qué les bloquea el paso? Entiendo la metáfora, pero ¿no es un poco simplista decir que anclándote en tu determinación un muro así se desmorona sin más? Esa es la clave. El cuento no dice que el muro se derribe a golpes. Dice que se desmorona ante su determinación. Y esto es fundamental. ¿Ah? La historia sugiere que los grandes muros emocionales, como la desesperanza, no se vencen luchando contra ellos directamente, porque eso les da más energía. Ah, Se vencen cuando te anclas con tanta fuerza en tu propia convicción, en tu propósito, que el obstáculo pierde su poder sobre ti. No es tanto que el muro caiga, es que deja de ser relevante. La solución es interna, no externa. vale. Visto así, cambia por completo la perspectiva. No luchas contra el problema, te haces más grande que él. Exacto. Otro ejemplo que me llamó la atención es cuando las voces del pasado, esas críticas internas, atacan a Garza Cielo. Su solución es usar la línea del descanso. Dejar que las voces se vayan como hojas en un río. De nuevo, no discute con ellas, no intenta razonar, simplemente las suelta. Cada desafío tiene su trazo específico. Siempre. Para el laberinto, Castor usa la línea de la prosperidad menos para crear un puente. Para el caos, todos usan la línea de la unión X para encontrarse. Lo crucial es que nunca se usa la fuerza bruta. Es siempre la aplicación precisa de un principio energético. No se trata de ser el más fuerte, sino de usar la herramienta correcta. El desafío final es salvar el corazón del bosque, el árbol corazón, que está siendo consumido por la niebla. Y la solución que les da Don Plumas es que todos juntos en círculo tracen la línea de la danza, onda. ¿Por qué esa en concreto para el golpe de gracia? Pues porque la niebla del olvido, la duda, la depresión, representa la rigidez, el estancamiento. La parálisis. Vale. No puedes luchar contra ella de frente. Si te resistes, te envuelve. La única forma de vencer algo tan amorfo es con una cualidad que no puede atrapar. La fluidez, el movimiento constante. La danza. Exacto. La niebla necesita algo sólido a lo que aferrarse. Al fluir, al danzar, los guardianos no le ofrecen resistencia. Simplemente se mueven a través de ella. Y la niebla, al no encontrar nada que la sustente, se disipa. Es una lección muy potente. Ante problemas abrumadores, a veces la mejor estrategia no es la confrontación. Sino la adaptación y la flexibilidad, desde luego. Tras la victoria, llega la sabiduría final. Don Plumas les dice que la verdadera magia ocurre al combinar todos los trazos en lo que llama el sello del corazón completo. Y hasta les enseña una canción para que no los olviden, ¿sí? La canción de los trazos luminosos. Con su estribillo, traza con tu corazón, dibuja en el aire. Cada línea es un paso, cada paso un baile. Ayuda a memorizar el sistema, claro. Pero la lección que más me resonó viene después, cuando Tres Escudos vuelve a casa y habla con sus abuelos. Le dicen algo que parece muy simple, pero es la clave de todo. ¿Qué le dicen? Que la sabiduría no está en conocer los trazos, sino en saber cuándo usar cada uno. Y ese es el punto que ancla toda esta mitología en la vida práctica. No se trata de aprender hechizos, sino de cultivar el discernimiento. De saber si una situación requiere la firmeza de la raíz, la audacia de la apertura o la suavidad del descanso. Exacto. El epílogo lo refuerza al mostrar que todos estos trazos se observan en la naturaleza. Un árbol que crece es honor, un río que fluye es danza. El sistema no es una invención, es una observación del mundo. El cuento se cierra con una última frase de Don Plumas que lo resume todo. Cierra con una frase preciosa, sí. Les dice a los guardianes, los trazos no son magia externa, son el lenguaje de su corazón. Tracen con amor, tracen con verdad, tracen con bondad, y el bosque de su vida florecerá para siempre. Es un final perfecto. Entonces, después de este análisis, ¿qué nos llevamos?
Para mí, este cuento ofrece un vocabulario visual y simbólico para movimientos arquetípicos de la vida. Sí, Nos da un lenguaje para hablar de cosas como anclarse, expandirse, avanzar, soltar. regresar al centro, unificar opuestos y fluir con el cambio. Es un mapa para la autogestión emocional y espiritual, disfrazado de una aventura entrañable. Ya ves. La idea central de que somos capaces de trazar conscientemente estas energías en nuestra vida, de elegir qué dirección tomar, es muy potente. Nos saca del papel de víctimas pasivas. Y nos convierte en agentes activos que pueden, literalmente, trazar su propio camino. Exacto. Y el cuento termina con una idea muy bonita. Dice que cada persona que lo lee se convierte en una nueva portadora de los trazos, lo que nos lleva, creo, a una reflexión final para quien nos escucha. Exacto. Si pensamos en los desafíos de esta semana, en las situaciones que cada persona está viviendo ahora mismo, ¿qué trazo luminoso parece más necesario? Buena pregunta. Quizás sea la estabilidad de la raíz para afrontar un momento de incertidumbre, o la capacidad de soltar de la línea del descanso para liberarse de una preocupación. O tal vez el coraje de la línea de la apertura para empezar ese proyecto que da tanto miedo. La historia sugiere que la herramienta no hay que buscarla fuera, solo hay que recordar cómo trazarla en nuestro interior.